50 clásicos de la filosofía, capítulo 43, Michael Sandel. Las famosas conferencias de Michael Sandel sobre la filosofía política impartidas en Harvard, en las que se emplea ejemplos actuales para subrayar las cuestiones eternas y más espinosas de la justicia, han inculcado a toda una generación la pasión por el razonamiento moral. El grueso de Justicia, hacemos lo que debemos, es la exposición de las tesis de Aristóteles, Bentham, Mill, Rousseau y Rawls. Unos capítulos brillantes por sí mismos, sin embargo, lo que hace con ellos es preparar el terreno para la declaración de su propia filosofía. Fiel al uso de ejemplos fascinantes que le caracteriza, el libro comienza con la explicación de la escalada de los precios como una consecuencia del huracán Charlie, que en 2004 azotó toda la península de Florida. Tras la tormenta, las gasolineras empezaron a cobrar $10 por cada bolsa de hielo, que normalmente costaba 2. Los contratistas pedían $23,000 por quitar un par de árboles del tejado y los hoteleros multiplicaron por 4 los precios. Algunos comentaristas dijeron que era lo que cabía esperar en una sociedad capitalista. Cuando la demanda se dispara, los precios suben hasta compensarlas y después se estabilizan de nuevo. Pero la reacción más común fue la de rabia, porque los especuladores, en vez de castigados, eran recompensados. La rabia, explica Sandel, era contra la propia injusticia. El ejemplo ilustra a la perfección el tema de este libro. No somos simples actores autointeresados de la economía, sino ciudadanos de la sociedad. Los habitantes de Florida se enfurecieron porque la mayoría pensamos, una sociedad en la que las personas puedan explotar a sus vecinos para obtener beneficios económicos no es una buena sociedad. Una sociedad buena o justa es aquella en que ocurre todo lo contrario. Las personas se unen en tiempos difíciles, al precio que sea. Tal vez sea solo en las situaciones extremas cuando nos damos cuenta de que nuestras comunidades no existen sencillamente para promover el bienestar, como podría arguir el utilitarista. Respetar la libertad, como piensa el libertario, ni siquiera para alcanzar la equidad en el sentido del que le da Rawls. Las sociedades también existen para promover la virtud, para hacernos mejores personas. En este sentido, Sandel se inspira en Aristóteles. La finalidad de la polis. Sandel expone que a Aristóteles le interesaba el telos de las cosas, su fin o propósito último. Su concepción de la justicia también se basaba en la idea de finalidad. Uno de los ejemplos de Aristóteles es una ciudad que solo tenga una determinada cantidad de flautas. ¿Quién las ha de utilizar? No deben ir ni a los miembros más ricos de la ciudad, ni a los más agraciados físicamente, ni a los más influyentes, sino a quienes sepan tocarla mejor, porque las flautas están hechas para que se toquen bien. La finalidad de una comunidad o una ciudad como tal es mejorar el carácter de los ciudadanos y crear una polis respetable, propiciar la existencia del bien. Sandel subraya la gran diferencia entre la idea que Aristóteles tiene de la política, la moral y la justicia, y la visión actual. Hoy pensamos que la política ha de ocuparse de que sean solo los individuos quienes decidan lo que es mejor para ellos. En cambio, Aristóteles sostenía que se nos da el poder del habla por una razón muy concreta, para determinar lo que es bueno y justo, y darle voz. La polis nos humaniza, y de otro modo estaríamos aislados y abandonados a vivir como animales. Nos da la oportunidad de ejercer la virtud y el juicio morales que no podríamos conseguir en ninguna otra parte. Sandel se refiere al filósofo político Robert Nozick, para quien el estado actual debería ser escrupulosamente neutral en lo relativo a los valores y las creencias. Immanuel Kant y después el de John Rawls ven la necesidad de definir primero los derechos y las libertades de las personas, y solo después pensar en la ley o los valores morales. La idea de Aristóteles de que el propósito de la polis es inculcar la virtud se considera hoy sospechosa, porque parece que pone en peligro la libertad individual, porque el Estado ha de invertir de un modo u otro en las decisiones privadas. Y en cualquier caso, ¿quién debe decir qué es la virtud? En una cultura política plural, la idea de cultivar la virtud es casi tabú, porque evoca regímenes en que las personas deben someter a cierta norma moral fundamentalista. Pero Sandel sostiene que esas sociedades que esconden las cuestiones morales debajo de la alfombra también están enfermas a su modo. El mito de la completa libertad personal. En la década de 1980, Sandel encabezó la crítica de la idea de Rawls y del liberalismo actual del yo encumbrado, libre de responsabilidades, en oposición a una actitud de pleno reconocimiento del peso de la comunidad de nuestra vida.
Para él, el énfasis moderno en la libertad personal supone una contradicción con las obligaciones morales y políticas que también encomiamos. La solidaridad, la lealtad y la historia nos reclaman. El error del individualista es presumir, como Alasdair MacIntyre señalaba en Tras la Virtud, 1981, que el yo se puede separar de sus roles y estatus sociales e históricos. Sandel cita de este libro: soy hijo de alguien, primo o tío de alguien. Soy ciudadano de esta o esa ciudad, miembro de este o ese gremio o profesión. Pertenezco a este clan, esa tribu, esa nación. De ahí que lo que es bueno para mí tiene que ser bueno para alguien que cumpla estos roles. Mi herencia familiar, social y cultural es lo que se da por supuesto en mi vida, mi punto de partida moral. En otras palabras, al llegar al mundo no caímos en el vacío, sino que formamos parte de la continuación de algo, de una historia. Negar o no aceptar el papel en esta historia produce un efecto negativo en nuestras relaciones actuales. No somos tan libres como quisiéramos pensar. Lo que nos hace lo que somos son nuestras raíces y filiaciones, más que el estar libres de responsabilidades. Después de afianzar su posición, que se conoce como la visión comunitaria, Sandel se propone explicar que no apoya ningún tipo de sociedad donde las normas sociales diezmen la libertad personal. Niega que la visión de valores y virtudes de la política se traduzcan en un conservadurismo religioso que intenta imponer sus ideas a los demás. Dice, por el contrario, que es ingenuo pensar que los valores morales personales no pueden o no deben desempeñar ningún tipo de papel en la vida política actual, ya que abarcan el espectro de las cuestiones políticas y sociales, desde el matrimonio entre las personas del mismo sexo hasta el aborto y el sistema de salud. Señala: pedir a los ciudadanos democráticos que al entrar en el ámbito público dejen atrás sus convicciones morales y religiosas puede parecer una forma de garantizar la tolerancia y el respeto mutuo. Sin embargo, en la práctica puede ocurrir todo lo contrario. Decidir asuntos públicos importantes simulando una neutralidad imposible de conseguir es la receta del resentimiento y la reacción violenta. Una política vacía de compromisos morales sustantivos equivale a una vida cívica empobrecida. Los fundamentalistas irrumpen en donde no se atreven a entrar los liberales. Es en gran medida la advertencia que Slavoj Žižek hace en Viviendo en el final de los tiempos. El exceso de corrección política y liberalismo ante las ideas distintas de las propias es peligroso. La sociedad debe tener cierta idea de la dirección moral en que se mueve. El respeto espurio, como lo llama Sandel, alimenta el resentimiento y provoca reacciones violentas. Para una vida política más robusta, hemos de ser capaces de cuestionar las convicciones de los demás, del mismo modo en que estamos dispuestos a cambiar las nuestras. Una justicia de personas, no de objetos. En la campaña para la presidencia de Estados Unidos de 2008, Barack Obama nunca intentó dar por supuesto que los valores cristianos no desempeñarían ningún papel si salía elegido. Al contrario, señaló que los grandes problemas sociales se solucionan con cambios en el corazón y las mentes, en los que a menudo intervienen los valores morales y religiosos. La mayoría de los grandes reformadores estadounidenses, Abraham Lincoln, Frederick Douglass, Martin Luther King, habían tenido motivaciones espirituales, observaba, por lo que los laicistas se equivocan cuando piden a los creyentes que dejen la religión a la puerta antes de entrar en la plaza pública. La actitud de Obama lo distinguía del liberalismo laico de los tiempos actuales porque reconocía que la vida no consiste únicamente en perseguir fines económicos ni profesionales, sino que cobra sentido por la dimensión moral o espiritual. La mayor parte de lo que da valor a la vida está más allá del dinero. Para Sandel, la política del bien común reconoce el valor de la ciudadanía, el sacrificio y el servicio, y conoce los límites morales de los mercados. En su opinión, muchas de las cosas que han ido mal en la vida actual están relacionadas con el influjo del pensamiento mercantil en áreas a las que no pertenece. La subcontratación del ejército, riñones a la venta pública, pagos en efectivo a estudiantes para que rindan bien, cárceles gestionadas con ánimo de lucro, pero la justicia no consiste solo en la forma correcta de distribuir las cosas, dice también, se refiere a la forma correcta de valorar las cosas. Habla del caso de Baby Me, el de una mujer estadounidense que convino en prestar su vientre en alquiler a una pareja que no tenía hijos, utilizando el esperma del padre. Después del parto, la mujer decidió que quería quedarse con el bebé, lo que derivó en una batalla judicial por la custodia. La versión libertaria sería que la mujer firmó voluntariamente un contrato por el que renunciaba al niño, y dado que un fin importante de la ley es hacer que se cumplan los contratos, el Estado debió obligarla a que lo entregara. El primer juez, de hecho, tomó esta decisión, pero cuando el caso pasó a un tribunal superior,
Un segundo juez dictaminó que el contrato se había formalizado sin el debido conocimiento y equivalía a la venta del bebé. Al final, la custodia se concedió al padre biológico, pero con derecho de visita de la madre de alquiler. La respuesta utilitarista a la transacción original entre la madre y los padres podría ser esta: si se trata de una transacción de la que ambas partes se van a beneficiar, ¿dónde está el problema? En opinión de Sandel, el caso es un ejemplo perfecto de la idea de Kant de que las personas no se les puede tratar como medios para conseguir un fin, la madre, ni como una mercancía. El niño es un fin en sí mismo, y entre las cosas que el dinero no puede comprar están los bebés y la capacidad de reproducción de las mujeres. El caso es un recordatorio de los fallos del pensamiento utilitaristas. Hay cosas que no se pueden definir por su uso, tienen valor en sí y por sí mismas, no como medio para la felicidad de otra persona. No solo no debemos tratar como objetos a los demás, tampoco a nosotros mismos. Cuando el Estado dicta leyes contra la maternidad de alquiler, la venta de riñones, la prostitución o el aborto, sostiene Sandel, lo hace sobre una sólida base moral. En el caso del aborto, la sociedad puede determinar que el derecho a decidir de la mujer es más importante, pero con todo habrá que proteger este derecho sobre el telón de fondo del razonamiento moral kantiano. El utilitarismo deriva en una política de cálculo, no de principios, dice, donde la forma de decidir los asuntos es mediante el análisis de costes y beneficios. Un ejemplo clásico fueron los esfuerzos de la Ford Motor Company por reducir los efectos secundarios y los costes del Pinto, un modelo defectuoso que se solía incendiar cuando recibía un impacto en la parte trasera, debido a la ubicación del depósito de gasolina. En estas explosiones murieron 500 personas y otras muchas sufrieron secuelas físicas provocadas por las llamas. Resultó que los ingenieros de Ford conocían los peligros del depósito defectuoso, pero no actuaron, porque el beneficio de salvar vidas no superaba los $11 que habría costado arreglar el coche, o 137 millones para un total de 12 millones y medio de vehículos. Ford llegó a esta conclusión por un cálculo en el que cada vida se valoró en $200,000 y cada herida en 67,000, al que se sumó una mortandad estimada de 180 si no se hacía ningún cambio en el coche. Para Sandel, la moral debe implicar algo relativo a la forma correcta de tratarse mutuamente los seres humanos. Cualesquiera que sean las últimas consecuencias, los derechos humanos fundamentales están más allá de cualquier cálculo. Se puede admitir que Stuart Mill humanizó el utilitarismo cuando afirma que debe ser la utilidad en el sentido más amplio, basada en los intereses permanentes del hombre como ser que progresa. Sandel admite que Mill salva al utilitarismo de la acusación de reducirlo todo al cálculo frío del placer y el dolor, pero únicamente invocando una idea moral de la dignidad y la personalidad humana independiente de la propia utilidad. Al final, parece que incluso la visión utilitarista debe apelar a cierta lógica moral superior para justificar sus conclusiones. Comentarios finales. La confusión entre los diferentes impulsos o convicciones en lo que refiere a qué es lo que se debe hacer, indica Sandel, es el impulso de la filosofía. Seguro que estaría de acuerdo con la conclusión de Iris Murdoch, de que razonar la toma de decisiones y posiblemente de paso cambiarlas no es un proceso fácil ni lento. Sin embargo, si lo hacemos podemos estar más seguros de que nuestras ideas no sean un simple devaneo o prejuicio, tal como lo expresa Sandel, ni siquiera un acto de autocoherencia. En el sentido aristotélico, el propio acto de pensar y razonar significa que estamos cumpliendo nuestro propósito. Justicia puede hacer que consideremos todo lo que damos por supuesto y nos cuestionemos los prejuicios. Y tal vez nos ayude a comprender que ser consumidor y ser ciudadano no es lo mismo. Michael Sandel. Sandel nació en Minneapolis en 1953 y cuando tenía 13 años su familia se mudó a Los Ángeles. Fue estudiante aventajado en todas las etapas de su formación, incluida la Universidad Brandeis, antes de conseguir una beca Rhodes para el Balliol College de Oxford. Es profesor de Harvard desde 1980, de cuya cátedra Anne y Robert M. Bass es titular. En 2002 fue elegido miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y de 2002 a 2005 trabajó para el Consejo de Presidencia de Bioética. En 2005 se grabaron sus conferencias sobre justicia y con ellas se realizó una serie de televisión de 2 episodios. En 2009 fue invitado a dar las conferencias Raid de la BBC
El tema era la ciudadanía y las perspectivas de una política del bien común. Otras obras suyas son El liberalismo y los límites de la justicia, 1982-2000, Contra la perfección, la ética en la época de la ingeniería genética, 2007, Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado, 2012-2013, y Democracy's Discontent, American in Search of a Public Philosophy, 1996. 1943. El ser y la nada. El hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Soy responsable de todo, excepto de mi propia responsabilidad, porque no soy el fundamento de mi ser. Por lo tanto, todo ocurre como si yo fuera obligado a ser responsable. Estoy abandonado en el mundo, en el sentido de que, de súbito, me encuentro solo y desvalido, entregado a un mundo del que tengo toda la responsabilidad sin que, haga lo que haga, pueda despojarme de esta responsabilidad ni un instante. La realidad humana no existe primero para actuar, después para la realidad humana. Ser es actuar. En dos palabras, en el fondo de nuestro ser no existe ninguna naturaleza esencial. Somos libres para inventar un yo y crear una vida como se nos antoje. En la misma línea, Simone de Beauvoir, El segundo sexo, Martin Heidegger, El ser y el tiempo, e Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Y así hemos llegado al final de otro capítulo. Espero haya sido de su agrado. Y por favor suscríbanse, denle like y todo eso que se requiere para que les lleguen las notificaciones. Y pues se vendrán más cosas. Así que esténse al pendiente. Cuídense. Bye.